Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. El evangelista San Lucas nos ha presentado los antecedentes al nacimiento de Jesús con una minucia sorprendente. Hace presentarse el universo entero en torno a Jesús. El que detenta la autoridad a nivel mundial de esa época, cree regir los destinos del mundo y se nos cuenta que ordena un edicto para todo el mundo, y obedeciendo esas leyes, José y María van a Belén y allá nace Jesús. Jesús se manifiesta, según el Evangelio de San Lucas, a los pastores que lo adoran, y después nos encontramos con que Jesús, además de ser adorado, reconocido, visitado por los pastores, es objeto de una explicación ante los presentes, que fue anunciado por un ángel su nacimiento y que vieron otros ángeles, y que este acontecimiento daba gloria a los hombres y traía la paz en la tierra a los hombres que honraran al Señor. Luego se nos menciona que pasaron 8 días y Jesús fue circuncidado obedeciendo a lo que el ángel había dicho a él. Le impusieron el nombre que habían escuchado. En este caso se trata de María, que recibió el anuncio del ángel Gabriel. Después que se cumplieron los días prescritos para la purificación de María y de Jesús, como marcaba la ley, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que fueron al templo y presentaron a Jesús, y ellos, siendo pobres, hicieron una ofrenda de 2 pichones o 2 tórtolas, y allí hubo una manifestación interesante en que Simeón y Ana dieron a conocer quién era ese niño. Después el niño fue llevado a Galilea, estuvieron por allá viviendo, y sucede que se nos cuenta que el niño crecía en edad, en sabiduría, y se fortalecía, y la gracia de Dios estaba con él. Ahora se empieza diciendo que José y María solían ir cada año a las fiestas de la Pascua a la ciudad santa. Tenían esa costumbre José y María, pero José y María solo tenían un hijo, y el que se menciona que era costumbre de ellos significa que es costumbre de la familia, y aunque está mandado exclusivamente que deben acudir a la peregrinación los varones, no viaja solo José. María lo acompaña y con ella va Jesús, no lo pueden dejar. Así han transcurrido 12 años que Jesús acompañaba a María sin hacer la menor indicación de su presencia, pero entendemos por qué relata así San Lucas este pasaje.
Como estaban acostumbrados, fueron a la fiesta y Jesús ya tenía 12 años y como consecuencia lleva 12 años que ha ido con José y con María a la celebración de la Pascua. Es interesante esta fecha porque entre los 12 y los 13 años los judíos tenían y siguen teniendo una especie de sacramento que se parece mucho a nuestra confirmación y diría mezclada la preparación para la primera comunión con la confirmación. Si en una parroquia que hace las cosas bien preparan para los dos sacramentos, algo así sucede con el tema de la preparación que Jesús ha tenido, la celebración del Bar Mitzvah. Significa Bar, hijo, Mitzvah, de los mandamientos. Significa que una vez preparado él, conoce ya lo que significan los mandamientos y entre los 12 y 13 años, él ya es responsable delante de Dios y de la sociedad de dar cumplimiento a lo que Dios manda. Esto es lo que explica por qué, una vez que están en la ciudad de Jerusalén, ni José ni María se preocupan de preguntarle a Jesús, ¿con quién te vas a regresar? En ese tiempo, ustedes lo pueden comprobar en la arqueología y en la información de la historia, se viajaba a pie en caravanas. Curiosamente, la palabra caravana es la única palabra en la Biblia que habla de sínodo, significa sinodía, los que caminan juntos. Caminaban juntas las mujeres en un grupo y en otro grupo caminaban los varones. Así encontramos hasta antes del Vaticano II nuestras iglesias, nuestros templos parroquiales o capillas en las que estaba la fila de las mujeres y la fila de los hombres. Incluso en todos los rituales de Israel estaba el atrio de las mujeres y el atrio de los hombres. Por eso se explica que no podía haber tampoco en la última cena una mujer. El tema aquí es el siguiente. Habiendo terminado con la celebración festiva de la Pascua, retornaron, como era su costumbre también, hacia Nazaret, de donde habían salido. Caminaban por jornadas y al término de la jornada se buscaban para convivir, para cenar y para descansar las familias. Y habiendo terminado la jornada, José probablemente tenía la inteligencia, la idea de que Jesús, si no estaba con él, estaba en el grupo de las mujeres. Y por su parte María, viendo que Jesús no estaba con ella, suponía, conociendo a su hijo, que debía estar en el grupo de los hombres. Al concluir la primera jornada se buscaron para poder consumir los alimentos y darse el reposo, pero la sorpresa fue que Jesús no apareció. Lo estuvieron buscando entre todos los peregrinos y con la desilusión de no encontrarlo, retornaron José y María a Jerusalén para continuar la búsqueda de Jesús. Hicieron otro día de viaje y al llegar a Jerusalén, al tercer día lo estuvieron buscando y lo más lógico era buscarlo donde había más gente, en el templo. En el templo encontraron a Jesús en la parte del atrio donde se sentaban los doctores a adoctrinar, a enseñar a los peregrinos de qué manera se vivía la palabra de Dios, como el Señor establecía con sus mandatos, estatutos, órdenes, que se hiciera su voluntad. Y allí estaba Jesús sentado. Estaba escuchándolos, pero también les hacía preguntas. Los presentes, al oír de qué manera Jesús formulaba sus preguntas o hacía sus comentarios, se quedaban llenos de admiración por su inteligencia y su manera de responder. Pero, para los que no lo saben, aquí vemos que Jesús es un niño auténticamente judío. La manera de razonar normalmente de un judío ante una pregunta es hacer otra pregunta. Y Jesús estaba interrogando a los doctores, seguramente respecto a lo que ellos explicaban. Y en ese momento hacen acto de presencia María y José, que también se quedan enmudecidos al escuchar las cosas que brotan de los labios de Jesús.
Y entonces ellos se dirigen a él, se le acercan y le dicen: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús escucha dos preguntas de parte de María. ¿Por qué dice esto María? Porque ellos saben que Jesús ha sido siempre un niño obediente, pero no les avisó. Pero ellos también sabían que él podía tomar su decisión al retorno a Nazaret, que se iría con otros peregrinos, por mencionar algo, o que iría en el grupo de las mujeres, o en el grupo de los hombres, o en la caravana de las mujeres o la caravana de los hombres. Pero no les dijo nada. Y entonces Jesús les respondió: ¿por qué me están buscando? Una pregunta. ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Segunda pregunta. Ellos no entendieron la respuesta, pero Jesús les está diciendo que él ya es responsable y que él quiere estar en las cosas de su Padre, y así revela que sabe que su verdadero Padre es Dios y no José. Y María conservó todas esas cosas en su corazón, y Jesús se mantuvo obediente, sujeto a los padres que en la tierra el Señor le dio. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.